Bienvenidas, bienvenidos a una nueva entrega de La Bombilla de Livermore, el podcast del Parc Científic de la Universitat de Valencia. En esta ocasión tenemos el placer de contar con dos representantes del área empresarial del Parc Científic para abordar un tema fundamental, el de la igualdad en las empresas y en concreto en la elaboración, la implementación de los planes de igualdad en beneficio de las personas que trabajan en las empresas. Y para ello contamos con la participación de José Luis Cuesta. José Luis, bienvenido. Muchas gracias. José Luis, eres director, eres responsable de Recursos Humanos para España y Portugal de ADM Biopolis. Tengo el placer, sí. Y también nos acompaña Alejandro Rodríguez. Alejandro, también muchísimas gracias por estar con nosotras en La Bombilla de Livermore. Alejandro, eres responsable del Departamento de Biosolutions en Darwin Bioprospecting Excellence y además eres responsable de los trabajadores de la empresa. Sí, efectivamente. en ese doble perfil. José Luis, Alejandro, para iniciar esta conversación en torno a los planes de igualdad en las empresas, yo creo que primero de todo podríamos también contribuir un poco también a la definición de aquello que llamamos igualdad en la empresa. José Luis, ¿qué es para una empresa como la vuestra, una empresa internacional, una multinacional? ¿Cómo vivís ese término? Bueno, pues para ADM está en nuestro ADN. Es decir, para nosotros la diversidad, la igualdad, la integración forma parte de nuestra cultura. La vivimos día a día, hacemos formación sobre eso y los planes de igualdad en España fueron una consecuencia legal de un trabajo previamente ya hecho y que hacemos día a día. Nosotros, dentro de los valores de la compañía, está el del respeto, la honestidad, el trabajo en equipo, la integración. Y la igualdad de género es algo fundamental para nosotros. De una parte, como forma de responsabilidad social o como forma de responsabilidad con la sociedad y como ventaja competitiva. Es decir, entendemos que solo asegurando esa diversidad y esa integración y la igualdad de oportunidades vamos a poder contar con el talento adecuado en las posiciones adecuadas y eso nos va a dar una ventaja competitiva que el mercado nos demanda y creo que es algo prioritario y fundamental para nosotros. No solo en Biopolis, sino en toda la compañía, en ADM. Desde luego calan todos los perfiles porque hay que decir que ambos tenéis formaciones distintas. Sí. En tu caso, José Luis... Yo estudié Relaciones Laborales en la universidad hace ya muchos años. El tiempo vuela y luego pues me he especializado en Recursos Humanos, he seguido estudiando, he seguido haciendo másteres. Es un trabajo que me apasiona. Las personas me apasionan y ADM me da la oportunidad de poder desarrollarme como profesional y como persona y disfrutar de cada día, por ejemplo, en momentos como estos, ¿no? De poder estar compartiendo con vosotros esta charla. Además, José Luis y tú, Alejandro, es la primera vez que coincidís. Alejandro, en tu caso eres biotecnólogo. Sí, yo soy biotecnólogo de formación y bueno, llevo trabajando ya bastantes años en Darwin, llevo 5, en el que bueno, pues hemos decidido comenzar un proceso de implantación de un plan de igualdad, aunque hay que decir que Darwin es una empresa, la verdad que bastante, digamos, feminizada, porque siempre hemos tenido más mujeres que hombres en plantilla. De hecho, nuestra directora de operaciones, Cristina Vilanova, ha ganado varios premios de mujer emprendedora en el ámbito de la ciencia. Entonces, bueno, creo que Darwin es un buen ejemplo de una empresa hecha con mujeres y con hombres también, pero con un papel muy importante de las mujeres. Esto es muy importante, ¿no? También el porcentaje de mujeres que hay en las empresas. En el caso de ADM, José Luis. Pues globalmente hay un 53% de hombres y un 47% de mujeres de forma global. ADM es una corporación norteamericana con 42.000 empleados. Si lo llevamos al ejemplo de ADM Biopolis, pues está muy feminizada también. El 67% de nuestras trabajadoras son mujeres y el resto son hombres y como comenta Alejandro,
El equipo directivo es compuesto fundamentalmente por mujeres y aquí en Valencia, en la universidad, el talento en la ciencia, hay una presencia femenina enorme, y de hecho es una de las ventajas competitivas de estar aquí dentro de la universidad para nosotros, el conseguir atraer estos perfiles. Todas las compañeras y los compañeros en ADM Biopolis tienen contratos indefinidos a tiempo completo, tenemos un contexto muy positivo de trabajo y es posible que sea consecuencia de este balance, que la presencia femenina en Biopolis es mucho más, abrumadoramente mayor que la masculina. Os pedía definir, ¿no?, cómo viven vuestras empresas la igualdad, pero desde luego también es muy importante, y dado también en el momento que nos encontramos, es importante también divulgar lo que es un plan de igualdad. Antes de ahondar en los detalles de los procesos internos en vuestras correspondientes empresas, sí que me gustaría también que nos ayudarais a definir lo que es un plan de igualdad. Alejandro. Sí, a ver, yo como representante legal de los trabajadores y biotecnólogo no tengo una formación como tal en lo que es un plan de igualdad, pero bueno, estamos trabajando con una asesoría externa que nos está ayudando a confeccionarlo. Y básicamente un plan de igualdad lo que busca es la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en una serie de puntos clave a tener en cuenta, como son pues en la selección de personal, en la formación, en la promoción interna en la empresa, una igualdad de oportunidades en todos esos ámbitos, para que haya un mejor ambiente laboral, un mejor funcionamiento de la empresa y en definitiva el compromiso de una empresa con la sociedad de que se están haciendo las cosas de manera justa e igualitaria. José Luis. Bueno, pues Alejandro lo ha definido muy bien. Al final es un esquema que nos permite controlar y divulgar la igualdad dentro de las compañías, y además nos facilita que haya una comisión para la igualdad establecida, que por una parte son los delegados de personal o los miembros del comité de empresa, los representantes de los empleados quien forman parte, por otra parte la empresa, y nos ayuda a tener un lugar de diálogo para continuar en la mejora y para controlar que esas medidas se han establecido, que haya una planificación, que haya un control, que haya una eficiencia y una efectividad sobre las tareas que se han planteado todos los años. Y yo creo que es una herramienta muy útil, y creo que ahora ya es una obligación legal, pero aparte de ser una obligación legal, creo que es algo que facilita mucho a las empresas en el medio y en largo plazo el ser competitivas en el mercado. Es una herramienta muy positiva para las empresas. Sí. Sobre todo te das cuenta muchas veces, gracias a en los planes de igualdad están contemplados diagnósticos de resultados, digamos, que son como medidas objetivas, con números de porcentajes de lo que cobra unos frente a otros, y al final te saca una serie de parámetros en los que muchas veces una empresa puede pensar que está pues nosotros somos súper igualitarios y tenemos políticas de igualdad, pero luego tienes un diagnóstico en el que de verdad salen los números y no te puedes escapar de ahí. Entonces ahí ves la realidad y las medidas a aplicar en caso de que no se esté cumpliendo una igualdad real. Entonces está bien planteado para eso también, para tomar acciones concretas para poder igualar de manera real y, por así decirlo, matemática, todo. Muy, muy interesante. En vuestro caso, en ADM Biopolis, José Luis, ¿quiénes se movilizaron para conseguir el plan de La protagonista igualdad? del plan de igualdad es mi compañera Laura, del Departamento de Recursos Humanos. Laura está de vacaciones, afortunadamente para ella, por eso no ha podido estar hoy aquí, pero ella es la que promovió, ella es la que trabajó el plan de igualdad, es la que trabajó con los comités de empresa, no solo en Biopolis, en las otras compañías en España también, y la que nos ha ayudado a todos, incluido a mí, a sensibilizarnos de la importancia que tiene. Y lo comentaba Alejandro, es decir, los datos que te dan del estudio previo, que es un trabajo muy importante,
te ayudan a tener una visión muy objetiva. Aparte de tu opinión, te ayudan a tener unos números que te hacen entender objetivamente cuál es el camino que tienes que seguir. Y para nosotros en su momento, cuando lo implementamos, fue muy positivo. Y lo sigue siendo, claro, lo sigue siendo. En vuestro caso, Alejandro, en el caso de Darwin, también, ¿qué personas? ¿Quién movilizó también? ¿Quién movió, ¿no? Sí. los hilos dentro de la empresa para motivar el diseño? Porque estáis en fase, vuestro plan de igualdad está en fase de elaboración todavía. Sí, o sea, ahora mismo estamos como en un proceso de un plan de igualdad mucho más formal y más extenso y más correcto como tal, pero desde los inicios de Darwin, allá por 2016 que empezó la empresa, es una cosa que siempre ha estado presente dentro de Darwin. Entonces los principales promotores han sido pues los propios fundadores de la empresa, en este caso Cristina Vilanova y Manel, que han sido los que desde el principio pues siempre han querido tener un plan de igualdad en el que regirnos para este tipo de cosas. Y luego pues bueno, ahora mismo a través de María José, que es la abogada de la empresa, la responsable del departamento legal, yo mismo como representante de los trabajadores y con la ayuda de una asesoría externa, pues estamos siendo los que estamos llevando a cabo la elaboración del plan. También por el grado de madurez, porque vosotros, José Luis, en ADM Biopolis vais ya por el tercer plan. No, tenemos activos 3 planes en España, en ADM. Ahora estamos ya, bueno, pues en la tercera renovación, sí, pero bueno, es el plan. A través del plan hay un plan de acción y a través de esos planes de acción pues se van amoldando dependiendo de las necesidades y dependiendo de los objetivos de la compañía. Pero bueno, sí, podríamos decir que ya es la tercera versión que tenemos del plan de igualdad. Para empresas que puedan estar viendo este podcast, estaría bien también compartir cómo fue esa fase de diseño del plan de igualdad, porque desde luego no es algo fácil. No, tiene que haber un compromiso, y creértelo de verdad. Creer que lo que estás haciendo, lo peor que puedes hacer cuando te planteas un proyecto así es pensar que es burocracia. Pensar que es simplemente papeleo. Es lo peor, porque no te va a servir de nada. Vas a invertir un tiempo en el que no va a ser útil para nadie. Lo mejor es contar con gente realmente comprometida, que crea que eso va a ser positivo para la compañía y sobre todo para las empleadas, para los empleados. Es decir, el que estás trabajando en un proyecto que siempre es a medio o largo plazo. Yo siempre aconsejo pensar en el medio y en el largo plazo, no en el corto plazo, porque si pensamos en el corto plazo, muy probablemente nos estemos equivocando. Y contar con gente comprometida, y contamos aquí en Biopolis con gente dentro del comité de empresa que está súper implicada en la igualdad y en los planes, y estudian y hacen formación, y la compañía está muy sensibilizada. Ya os comentaba hace un ratito al principio que forma parte de nuestros valores como empresa, y eso va desde arriba hasta abajo. Y lo notas y lo sientes, y eso es importantísimo, que el plan tenga alma. Disculpa, José Luis, ¿hay fases que sean especialmente farragosas? Sí, sí, claro. Sí, en la fase inicial yo creo que la más farragosa es la valoración de puestos. La valoración de puestos de trabajo conlleva muchas discusiones, conlleva el tener en cuenta muchos datos, en muchos cambios, el tener agrupadas las distintas posiciones, y es un trabajo que conlleva mucho esfuerzo, una valoración de puesto de trabajo que luego nos tiene que servir como base para el futuro y ser lo máximo transparente posible. Y luego hay partes de mucha burocracia también detrás de un plan de igualdad, pero hablábamos antes de la ISO 9000, es decir, al final también todos los planes que tienen que cumplir con una legislación muy concreta, y cuando haces la valoración de puestos en el ministerio te envían un Excel que es un Excel muy farragoso, muy complejo, muy complicado, que dice, bueno, esto yo lo haría de forma diferente, pero tienes que usar esa misma herramienta, porque es la que el ministerio pone en tu mano. Pues te tienes que ceñir a un contexto y a un esquema que de otra manera tú no usarías, Pero bueno, pasa con todas, pasa no solo con un plan de igualdad, con
un sistema de gestión de calidad o con cualquier otro esquema que no pueda ser el tuyo propio, sino que tenga que cumplir una norma específica. Alejandro, asentías. Sí, porque lo entiendo perfectamente, porque en la parte de negociación también del convenio en el que está incluido el plan de igualdad, pues hay que definir los puestos de trabajo, las posiciones, y ha sido un proceso bastante complejo porque surgen muchas dudas al final de plasmar en un papel lo que es la organización de una empresa y al final agrupar con un simple nombre pues el desempeño de una persona en una empresa es complicado, porque pues entra en juego pues el sueldo también, cosas como las responsabilidades, sus capacidades. Entonces es verdad que justamente eso ha sido lo que más ha dado problemas a la hora, o lo más farragoso a la hora de realizar eso, el plan. Por la parte que sí que vosotros estaréis ya viendo, comprobando, aunque eso sabemos perfectamente que lleva tiempo, pero estáis detectando ya mejoras dentro de la empresa a raíz de haber implementado un plan de igualdad. Sí, no sé si como consecuencia directa del plan, también como consecuencia de las encuestas de clima que lanzamos, de las reuniones que tenemos con los comités de empresa, de los benchmarks que tenemos también sobre el mercado. Pues nosotros trabajamos mucho con flexibilidad, con modelo híbrido, trabajamos mucho en una de las políticas de la compañía es completar los salarios en caso de maternidad, paternidad, pues sabéis que en España están limitados, el facilitar los permisos. Es decir, nosotros tenemos unas políticas que las ponemos negro sobre blanco dentro de un plan de igualdad, aunque ya las tenemos dentro de las políticas de la compañía, y sí que nos ayuda. El plan de igualdad nos ayuda a definir una estrategia y a definir unas fechas de efectos y de aplicación. Y la comisión nos ayuda también a tener ese control y ese marco de discusión. Y siempre es positivo tener unos milestones y seguir una planificación, y eso el plan de igualdad nos ayuda muchísimo. ¿Por qué es conveniente formar comisiones de igualdad? Porque los representantes de los trabajadores deben estar presentes en la toma de decisiones. Un comité de empresa es útil en tanto en cuanto participa de las decisiones y controla también las compañías y genera un ámbito de diálogo que nos permite construir otra vez un futuro a medio y a largo plazo. El respeto y la honestidad nos sirven para generar ese ambiente de confianza en el que la discusión fluye. Y es importante que los delegados de personal o los miembros del comité de empresa, como representantes de los trabajadores, estén en un ámbito sentados con la compañía discutiendo de cosas que les importan a todas y a todos. Alejandro, es verdad que en vuestro caso todavía no podemos hablar, ¿no?, de las mejoras o los beneficios de implementar un plan, porque lo estáis diseñando, sí. Pero sí, yo creo que también es muy interesante. ¿Qué recomendarías también a otras empresas que se lo están planteando, como vosotros, de forma voluntaria? Sí, a ver, yo creo que no se lo recomendaría, sino que se lo obligaría casi, porque creo que es una manera muy buena de establecer una hoja de ruta en la que, a través de un diagnóstico, de una evaluación en la que tú has visto la situación de tu empresa, puedes poner unas metas a las que quieres llegar y cómo lo vas a hacer. Y sobre todo es importante, como antes ha dicho José Luis, la formación y que todo el mundo esté implicado. Sobre todo la dirección es principalmente... pero es muy importante que el resto de la plantilla al final tenga una formación y sepa de qué va el plan, porque si no es muy difícil que esa implementación se lleve a cabo, y es muy importante que sean conscientes de los derechos que existen y de los deberes también que tenemos que hacer cada uno de nosotros de manera individual para que funcione esta igualdad. Entre esas acciones, vosotros también ya lleváis a cabo acciones de formación
Sí. igualdad. Estamos, vamos a realizar una serie de cursos en los que pues, una persona experta pues, nos va a hablar pues, de la igualdad, de los planes, también de protocolos de acoso, de igualdad de oportunidades, etcétera, todos los ámbitos que están recogidos en el plan. Entonces sí que está previsto dentro de lo que es nuestra hoja de ruta llevar a cabo esa implantación dentro del personal de igualdad. En vuestro caso, José Luis, ¿también fue previa o durante o ahora también estáis también implementando estas acciones acciones formativas? Sí, la compañía ya hacía o hace acciones formativas que tienen mucho que ver con la igualdad, con la diversidad, con los valores de la empresa. Todos los empleados, todos los años hacemos formación. Además, hacemos formación específica de los planes de igualdad en España. La hacemos para la comisión un poquito más consistente o un poquito más larga, ¿no? Sí, más específico. Para el resto de los compañeras, de los compañeros, pues más liviana. Pero sí, claro, la formación y la comunicación son básicas para que las compañeras, para que los compañeros sepan que existe el plan de igualdad, cuáles son las finalidades y cuál es el objetivo de esta herramienta en las empresas. Sí. ¿Habéis detectado alguna reticencia o alguna limitación o puntos críticos en cuanto, pues ya sé que en la fase de diseño a lo mejor es más difícil, pero no sé si habéis encontrado algún tipo de limitación o al contrario? A ver, en el caso de Biopoli yo diría que al contrario. Es decir, luego nosotros en España somos casi 500 empleados y hay personas que están, pues igual que cuando celebras la semana del orgullo, o hay personas que están más implicadas y otras menos. Pero lo normal, y cuando te hablo de lo normal te hablo del 95% de la plantilla, es que ve todas estas acciones de una forma muy positiva. Sí, o sea, en nuestro caso igual es al revés, no hemos encontrado ningún tipo de oposición. Se ponen desde parte de la dirección todas las facilidades para todo lo propuesto y bueno, con el resto de compañeros y trabajadores de Darwin lo mismo, hay un interés en aprender y en ser partícipe de esto. ¿Y qué expectativas tenéis? En vuestro caso entiendo que es culminar el proceso. Culminarlo, sí. Yo creo que con eso estaríamos todos muy contentos. La verdad es que, como he dicho anteriormente, Darwin yo creo que se caracteriza por ser una empresa bastante abierta y bastante pionera en temas de conciliación laboral y de igualdad, porque siempre han puesto todas las facilidades a la hora de... Bueno, hemos tenido ahora recientemente varias personas que han sido madres y siempre ha habido todas las facilidades posibles, y ya no solo por ser madre, sino por cualquier tema de conciliación, cuidado de hijos, enfermedad o cualquier problema, siempre han estado apoyando eso. Entonces, bueno, creo que hay muchas cosas por hacer, sí, pero desde luego con un buen impulso. Exacto. ¿No? Y José Luis, en vuestro caso, bueno, ¿expectativas? Las expectativas es seguir siendo una referencia en España, como top employer para la compañía, ser una referencia, un punto de atracción del talento, y para eso nos tenemos que mostrar cómo somos, una compañía diversa, integradora, con un contexto que pone al servicio de los empleados las mejores condiciones para que se puedan desarrollar personal y profesionalmente. Como comentaba Alejandro, esto es una cuestión, el ejemplo tiene que venir desde arriba, ¿no? Y desde el presidente de la compañía, desde Juan Luciano hasta el último empleado que entra en la empresa hoy, pues todos tienen que sentir que la igualdad forma parte de nuestro día a día, igual que la seguridad, igual que la integración, y eso es algo que nosotros
todos los días demostramos. No se queda en una pared como un logo, como un leitmotiv. Es una de las cosas que a mí personalmente me hace sentir orgullo de trabajar en una compañía como ADM, que no es una cuestión de palabras, sino de hechos. Y lo vivo personalmente como responsable de recursos humanos, pero entiendo que cualquier compañera de la compañía también os lo diría igual. Desde luego nos quedamos con esas referencias, ¿no? Un buen liderazgo, compromiso por parte de todas las personas trabajadoras de las empresas, también de la sociedad, que sea cada vez más porosa a estas cuestiones, también es y desde luego un punto de valor para vuestras iniciativas empresariales. Desde luego es una marca, ¿no? Marca la diferencia, ¿no? Siempre Seguro. se dice en materia de igualdad. José Luis Cuesta, Alejandro Rodríguez, muchísimas gracias a los dos por acercarnos a algo, desde luego, complejo, pero absolutamente necesario en las empresas. Como decís ambos, ¿no? Tienen que ser inclusivas, integradoras, en fin, y también, por supuesto, innovadoras en este sentido. Pues muchísimas gracias por hacer que brille más esta bombilla de Livermore. Muchas gracias. Gracias a ti. Y gracias también a todas las personas que también siguen este podcast, La Bombilla de Livermore, el podcast del Parc Científic de la Universitat de València. Nos vemos en una próxima entrega.